Muy buenas tardes. Un viernes más, comenzando a saborear prácticamente el fin de semana. Llega nuestro momento, nuestro ratito juntos. Momento de relajarnos, acomodarnos. Sintonicen su radio amiga, Multicanal Radio. Suban bien el volumen para escuchar a esta servidora, Patricia Díaz, que intentará poner voz y vida a un caso más de nuestra extensísima crónica negra en nuestro programa de las sombras de la luz, en el que intentamos mostrar cada viernes que la maldad, la mezquindad y la manipulación y crueldad nada tiene que ver con nuestro sexo, ni mucho menos con nuestra orientación sexual. ¿Preparados ya con su tacita de café? Arrancamos las sombras de la luz. Nace el 26 de septiembre de 1953 en Málaga, nuestro nuevo ser de luz. Ella es Margarita Sánchez Gutiérrez, una mujer que con el tiempo la bautizarían con el sobrenombre de la Tuerta, propio del título de una gran película de ciencia ficción. Desde niña se sintió distinta, apartada e incluso discriminada por sus compañeros de estudio, puesto que Margarita nació con un gran problema de estrabismo, bastante evidente, y por ello la ridiculizaban, apodándola con dicho mote. Esto hizo que ella tomara la decisión de abandonar sus estudios. También cabe decir que en su hogar la situación, tanto económica como familiar, debido a diversos problemas de adicciones al alcohol en familiares convivientes, la marcarían de por vida, convirtiéndose en una mujer problemática, conflictiva e incluso llegando a tener diversos conflictos que en muchas ocasiones la llevarían a aislarse en cierto modo de la sociedad. Eso hizo que Margarita, siendo muy jovencita, se trasladase a vivir a un barrio bastante humilde de la capital catalana. Como es obvio, buscando un nuevo comienzo lejos de su infancia y juventud bastante tormentosa. Le seguiría y arrastraría su apodo, en esta ocasión como la Bizca. En breve tiempo, en el barrio, conoció al que fue su marido, Luis Navarro. Él era conductor de metro. Se casaron en muy poco tiempo y tuvieron 2 hijos, Sonia, la mayor, y Javi. El matrimonio comenzó a tener una situación económica cada vez más lamentable, llegando a tener que verse en la obligación de que Margarita comenzara a trabajar cuidando ancianos, gente dependiente y realizando limpiezas en domicilios y locales. El comenzar en este mundo laboral sería lo que le llevaría a esta inculta mujer a tener conocimientos en el mundo de los fármacos. Esta cruda situación económica se vería agravada por el alcoholismo de Luis, su marido, y esto les llevaría a tener que tomar decisiones difíciles y drásticas al mismo tiempo. Al ser desalojados de su vivienda familiar, el matrimonio se ve obligado a tener que vivir en casa
de los padres de Luis, que estaba en la calle Caballeros. El matrimonio obvió el contar la realidad del abismo económico en el que se veían inmersos en esos momentos. El pretexto que pusieron era perfecto: el hacerse cargo del cuidado del padre de Luis, el abuelo de los niños, que en aquel entonces se encontraba enfermo. Aunque la realidad no era tal y como la planteaban, Margarita y Luis, como ya sabemos, el matrimonio, no se instalarían para hacer frente a la enfermedad del abuelo, que estaba recién operado del cuello, sino porque la situación era límite. Las deudas les habían absorbido por completo. Y no solo tenían agujeros que tapar con el banco, ni con la vivienda, sino también con diversos comercios de la zona. Carmen Nuez, la madre de Luis, nunca vio con buenos ojos a Margarita. La relación entre ellas era fría y nada cordial. Esto hacía que el ambiente en esa vivienda estuviese cargado de toxicidad. Y sumado a las discusiones que el matrimonio tenía a diario, puesto que, como bien habíamos comentado anteriormente, Luis tenía un grave problema de alcoholismo. Y esto le llevaba a tener muchísimos problemas. No era capaz de dormir en condiciones normales. Tenía insomnio crónico y eso le llevaba a medicarse para poder conciliar el sueño. Margarita seguiría intentando aportar mejora en la economía familiar, trabajando al cuidado de ancianos. Por desgracia, el padre de Luis falleció en menos de un año después de dicha operación. Y con la excusa de no dejar a Carmen, la reciente viuda, sola para cuidar de ella y que no se viera abandonada, el matrimonio, junto con sus 2 hijos, le hicieron saber a Carmen que seguirían viviendo con ella. Eso sí, ahí hubo un acontecimiento que a Margarita le parecería bastante mal por parte de su suegra, y fue que le insinuase que debían contribuir en el hogar con algún tipo de aportación económica, puesto que eran muchos viviendo bajo ese mismo techo. Durante esta tensa y desgraciada convivencia, Carmen había tenido problemas de salud, teniendo que ser ingresada hasta en 5 ocasiones. Y lo peor es que en ninguno de los ingresos, las pruebas que le realizaban sabían esclarecer el motivo de su dolencia. Ni en las múltiples analíticas, ni en los diversos controles que se le realizaron encontraron el motivo de su malestar. Pero ella siempre hacía alusión que cuando empezaba su malestar, siempre era después de haber ingerido algún alimento o bebida. Debido a que todas las pruebas realizadas no mostraban ningún problema de salud, el equipo médico decide tomar cartas en el asunto, intentando buscar el núcleo o la raíz del problema que estaba enfermando a Carmen, llegando así a realizar un registro en el domicilio, barajando la opción de que hubiera algún tipo de fuga de gas o algún tipo de sustancia que estuviera siendo perjudicial para la salud de Carmen, e incluso
alimentos que no estuvieran aptos para consumir. Pero ella sí creía saber qué era lo que le estaba enfermando. Más bien, ¿quién? Puesto que ella no cesaba en su empeño de hacer saber a las enfermeras, a los doctores e incluso a sus conocidos que su nuera la estaba envenenando. Y por ello, debido al miedo que tenía a Margarita, a su vuelta a casa, decidieron internarla en una clínica para enfermos crónicos, donde su mejoría poco a poco sería notable. Debido al grave problema de adicción que tenía Luis, comienza a mostrar en él un aspecto alarmante, un deterioro muy notorio, y su relación era cada vez más tortuosa. Insufribles faltas de respeto, gritos, malos tratos a los que Luis sometía a su mujer. El ambiente que se vivía en ese hogar era escabroso. Incluso las discusiones entre Margarita y Sonia, la hija mayor del matrimonio, eran constantes. E incluso se sabe que Sonia en ocasiones, acalorada, en plena disputa con su madre, le decía muy intimidantemente: ¿a que se lo digo a papá? En ese tiempo, como bien sabemos, Margarita trabajaba cuidando a gente mayor, gente del barrio del Sanz, y allí hizo amistad con una mujer que se dedicaba a ir recogiendo cajas de cartón de la calle. Se llamaba Rosalía Marco Castro y tenía unos 70 años. Pues a pesar de su aspecto y vida muy austera, Rosalía era poseedora de una gran cifra de dinero que tenía ahorrado. Esta mujer apareció desvanecida y fue ingresada en el hospital, donde moriría 2 semanas después, el 3 de agosto de 1992. Como era obvio, se comenzó a investigar esta muerte tan inesperada e inexplicable, puesto que las circunstancias eran un poco peculiares. Comenzaron a investigar y se descubrió que en la cuenta corriente que tenía la fallecida faltaban unos 6.000 euros. Además, también habían desaparecido ciertos documentos muy importantes. Y en dicha cuenta de la que hablamos, Rosalía tenía unos 22 millones ahorrados, que había dejado en usufructo a una congregación que ella frecuentaba, puesto que era una mujer muy religiosa y muy devota. La desgracia parece que seguía conviviendo con la familia, puesto que en 1992 Luis comenzó también a tener diversos ingresos en el hospital, con síntomas muy similares a los que padecía su madre. Uno de ellos, el más significativo, la asfixia, hasta que fatídicamente el 26 de octubre los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de Luis, sufriendo un paro cardiorrespiratorio y una encefalopatía post-anoxia cerebral. Margarita, muy indignada, se metió en un proceso judicial en contra del Ayuntamiento de Barcelona,
alegando que la ambulancia que había requerido el día que su marido fallece no había llegado a tiempo y que la demora había favorecido el final traumático y trágico que vivió su marido. Y que debido a ello, el hospital no llegó a tiempo de haberle salvado la vida a Luis. Nunca se supo si consiguió cobrar la indemnización tan elevada que había reclamado. Ahora, recordando que en ese tiempo la madre de Luis, Carmen, había estado ingresada en una clínica recuperándose de su malestar, pues bien, una sobrina de ella se ofreció a permanecer en el domicilio, viviendo con su tía para ocuparse por completo de su recuperación. Y esto hizo que Carmen tomara el valor necesario de poner de patitas en la calle a su nuera Margarita junto a sus nietos Sonia y Javier. Estaban totalmente desamparados ante tal situación. No tenían dónde ir. Y ahí Margarita le pidió a su cuñado José Aracil, que tenía unos 50 años, que les acogiera en casa. Aquí sí que es cierto que las fuentes no son muy fiables a la hora de confirmarnos si este cuñado vivía solo o con su hermana Josefa. Pero el caso es que en 1993 comenzaron a vivir con él y en poco tiempo, en cuestión de unas semanas de Margarita estar viviendo con su cuñado José, él comenzó a sentirse mal, aquejado de unos síntomas peculiares, raros, que le llevaron a tener que ser ingresado y no mucho tiempo después fallecería también en el hospital. Un tema muy raro e inquietante en estos acontecimientos y que además era similar a lo ocurrido anteriormente a la muerte de Rosalía, era que en este caso también la cuenta corriente de José se había quedado a cero. ¿Casualidad? Pues como bien hemos comentado antes, Margarita se dedicaba al cuidado de ancianos, gente con problemas, dificultades e incluso a la limpieza de viviendas. Por eso, ella iba haciendo amistades, se iba acercando a personas que por norma general vivían solas y que reunían un perfil determinado y con una cierta edad. Casi siempre reunían una serie de necesidades. Incluso buscaba gente que pudieran mostrar cierta soledad. Y ahí estaba Manuel Díaz, un hombre que vivía solo en un ático de la calle Riera Blanca. Y al poco tiempo de empezar a tener contacto con Margarita, casualmente apareció en su ático sin vida, con solo 57 años. Seguía pasando el tiempo y Margarita seguía haciendo amistades, rodeándose de diversos vecinos de la zona. El día 26 de agosto de 1952 se cruzó en su vida un hombre llamado José Antonio, de unos 59 años, que por supuesto, cómo no, Margarita creó y estrechó una amistad con este hombre, invitándole a preparar una paella para él. Y podríamos llamarlo casualidad, nuevamente, pero según terminó de ingerir dicha paella, comenzó a encontrarse bastante mal, teniendo que ser ingresado y permanecer
un largo tiempo en el hospital recuperándose de una intoxicación, puesto que dicha paella debía contener condimentos no muy adecuados e incompatibles con la vida. En el tiempo que estuvo ingresado, a José Antonio sospechosamente de su propiedad le desaparecería $500.000 de pesetas, lo que viene a ser hoy en día unos 3.000 euros. En lo que sí sería afortunado este hombre es que, gracias a Dios, recuperó su salud y pudo sobrevivir a dicha intoxicación. Y aquí quiero hacer un inciso, un breve parón en esta historia, para preguntaros a vosotros, a nuestros oyentes, si no os resulta ilógico, inmensamente difícil de comprender, que de verdad nadie les sorprendiera este sinfín de enfermedades, ingresos, fallecimientos, que todos tenían como punto en común, como núcleo de todas estas desgracias, a esta analfabeta mujer llena de complejos y cargada de avaricia, codicia, maldad y con grandes toques de crueldad máxima, que además es sabido por mucha gente que la conocía de su entorno, de la zona donde ella vivía, que era una mujer totalmente conflictiva, problemática, y que siempre donde ella estaba le acompañaba la disputa, su fiel amiga. Volvemos de vuelta a la vida de Margarita. En este tiempo, justo un mes después de esa invitación a esa fatídica paella, ya había puesto sus ojos en el siguiente objetivo, intentando acercarse a Piedad Tinojo, de 67 años, una vecina que vivía sola. Margarita insistía en que Piedad le dejase permanecer en su vivienda durante un tiempo, siempre, claro, utilizando la táctica de intentar entrar a través de la pena en las casas ajenas. Ella de esa forma iba acoplándose en los hogares. Bien es cierto que Piedad al principio se vio muy reacia a que ella y sus hijos entraran en su vivienda. No confiaba en Margarita, en absoluto, pero luego, por pena, acabó aceptando. Y ahí estaría firmando su final. Aquí hay dos versiones. Una es que Margarita se pone en contacto con la hija de Piedad para informarle de que su madre no se encontraba bien. Y otra de las versiones es que su hija, en una de las visitas al domicilio de su madre, encuentra a Piedad inconsciente en el sofá de casa. La hija estaba convencida, y así se lo hizo saber a la policía, de que su madre había sido sedada con cloroformo, algo que no se pudo confirmar. Pero lo que sí se pudo comprobar es que le habían echado algún tipo de veneno en un café con leche que había tomado previamente. Y en el tiempo que Piedad estaba adormecida, se aprovecharon para robar todas las joyas y cosas de valor que la mujer tenía en el domicilio. También desaparecería la cartilla bancaria e incluso un certificado de jubilación del cual Piedad era beneficiaria. Por suerte, después de luchar por sobrevivir durante un largo tiempo en el hospital, Piedad, que era una mujer fuerte, enérgica, perseverante, consiguió sobrevivir. Y fue gracias a sus testimonios y a las pruebas obtenidas
En el caso de Piedad y de José Antonio, que fueron los que consiguieron salir ilesos de tal envenenamiento, que interpusieron una denuncia de intento de envenenamiento. Ahí es cuando los agentes comenzaron con la investigación y cuando estaban involucrados en la búsqueda de qué era lo que Margarita utilizaba. Si recordamos a Carmen Nuez, su suegra, seguía viviendo con su sobrina, que se había ido a vivir con ella para hacerse cargo de su recuperación y cuidado. Pues bien, detrás de un mueble, mientras un día hacía limpieza, su sobrina encontró una cartilla. Dicha cartilla correspondía a Rosalía, que si recordáis, Rosalía Castro era esa mujer que se dedicaba a recoger cartones en la calle, aun teniendo una gran fortuna en el banco, y que por desgracia había aparecido muerta. Pues como era de esperar, la sobrina de Carmen se puso en contacto con la policía para hacerles partícipes contando lo que había encontrado. La policía se puso a investigar qué tipo de fármaco, veneno o medicamento combinaba o utilizaba Margarita para acabar con las víctimas, con sus objetivos, e intentaron descubrir dónde, en qué farmacia y cuáles eran las que más frecuentaba y qué medicamentos eran los que ella asiduamente compraba. Estaba claro que según el nivel de intelecto que tenía esa mujer, que nunca había podido estudiar, que no contaba con mucha cultura, no iba a tener demasiados conocimientos a la hora de mezclar diversos medicamentos. Pero sí había uno que ella controlaba con gran destreza. Ese era la cianamida, que llegó a utilizar y a manejar a la perfección para conseguir sus objetivos. Y era el medicamento que exclusivamente y asiduamente compraba. Y así se descubrió qué protocolo de operar utilizaba esta envenenadora letal. Usaba cianamida cálcica, que es un medicamento que es sabido que en altas dosis crea daños irreversibles, desapareciendo del organismo sin dejar rastro. Era una especialista en este terreno. Lo tenía todo controlado, puesto que sabía que este veneno era letal en altas dosis, y las víctimas no fallecerían en sí por el veneno, sino por un fallo respiratorio. Y esto fue lo que le ayudó durante mucho tiempo a que los envenenamientos pasaran desapercibidos, pasando por muertes naturales. Era el medicamento que exclusivamente y asiduamente compraba Margarita, debido a que, como bien sabemos, su marido era alcohólico, teniendo que llegar a medicarse. También dentro de la investigación se pudo comprobar que había involucrado en sus sucias artimañas y asesinatos a su hija de 16 años, Sonia, puesto que ella era la que falsificaba la firma de diversos documentos, entre otras muchas cosas, que le inducía a hacer Margarita, su madre. Pero esto no queda solo aquí. También involucraba a su hijo, que era más pequeño, en otra de las estafas, que además fue muy conocida, muy sonada. Llegó a salir incluso por diversos medios de comunicación. Y era la siguiente. Utilizaba a sus hijos, asaltando a la gente, inventándose la supuesta liquidación debido al cierre de una empresa conocida de electrodomésticos, y que con el fin de liquidarlos prácticamente los estaban regalando. Solo les pedía una señal económica para reservar su producto, claro. Todo esto lo dejaba muy bien hilado,
puesto que se dedicaban a este tipo de estafas en la zona del metro para así mostrar seriedad, y cuando alguien tenía alguna sospecha de Margarita, al comentarle este supuesto cierre, ella siempre mostraba la documentación de su marido, que como bien sabemos ya había fallecido, pero el hombre había trabajado en el metro y eso a la gente le creaba cierta seguridad. Otra de las estafas que realizaría es sacar créditos a nombre de su marido, haciéndose pasar por él e incluso aportando las nóminas de él, y esto, obviamente, una vez que ya había fallecido. Después de la confesión de la sobrina de Carmen, la suegra, junto con todas las pruebas que habían recopilado, la policía decidió pedir un registro judicial en casa de Josefa, que se había quedado viviendo en la casa de su hermano, que si bien recordáis, Josefa Sánchez era la hermana de José, el cuñado de Margarita, que apareció fallecido, y que al mismo tiempo Margarita había ocupado esta casa junto con sus hijos. Cuando la policía estuvo y peinó la casa por completo, encontró diversas pruebas. Una de ellas sería la tarjeta de crédito y la cartilla de José Antonio. También, según iban progresando en la investigación, se encontraron joyas, papeles y documentación de Piedad. De estas dos personas que fueron las que levantaron sospechas, puesto que consiguieron recuperarse y al salvarse del envenenamiento decidieron poner en conocimiento de la policía todo lo que habían vivido. La policía tendría ya todas las pruebas necesarias para la detención de Margarita, la viuda de Hospitalet, que así es como pasaría a ser conocida. El día 19 de junio de 1996, con 43 años, junto con su hija Sonia, de 17 años, fueron detenidas. Esta, como es lógico, por encubrir a su madre. Sonia, al ser menor de edad, se le condenó a 5 años porque se descubrió que ella era la que falsificaba los documentos y firmaba ilegalmente. Ingresó en un centro de menores de la Generalitat de Cataluña. También se le realizó a Margarita un perfil psicológico. Lo más destacable de la patología de esta mujer, de esta viuda de Hospitalet, es cómo era de esperar su avaricia. Y cómo no, su complejo, su sentimiento de sentirse inferior. Y obviamente su vida marcada por los problemas, tanto económicos como de adicciones. No sentía en ningún momento ningún tipo de remordimiento, ni pesar por ninguna de sus víctimas. Y tampoco le importaba involucrar a sus hijos en tales hechos. Sin embargo, la sentencia que impusieron a Margarita fueron 34 años de prisión, pero por 3 delitos de lesiones y otros tantos de robo con violencia y también por falsificación, pero no por los asesinatos, porque realmente nunca pudieron ser comprobados al 100%. Porque, como bien comentábamos antes, la cianamida cálcica desaparece del organismo muy rápidamente, con lo cual nunca se pudo mostrar. Una de las cosas que también se quiso dejar muy claro en la sentencia es que Margarita Sánchez jamás, nunca, su intención había sido asesinar a ninguna de las víctimas. Simplemente, ella quería narcotizarlas para poder proceder a robar sus bienes.
Ese mismo día, en su declaración, Margarita dijo no conocer el significado de la palabra homicidio. Curioso, ¿verdad? Una persona tan minuciosamente calculadora, que tenía el poder absoluto de controlar las dosis para acabar con la vida supuestamente de quien quisiera, y que desconocía por completo el significado de esa palabra. Una vez que entró en prisión, Margarita, al poco tiempo, Carmen Nué, su suegra, falleció. Esa mujer que desde el principio supo ver en su nuera la clase de monstruo y destructora de vidas que su hijo había elegido como compañera de vida. Y como ya es costumbre en nuestro programa, me gustaría terminar este relato con una frase un poco reflexiva y lanzando una pregunta, que espero me respondan en comentarios, que me encanta leerlos, por cierto, y saber vuestras opiniones. La pregunta que os lanzo esta semana es: ¿realmente creéis que esta mujer, sin estudios, con tan poquita formación, pero con mucha inteligencia para el desarrollo de la maldad, su objetivo realmente era solo económico? ¿Pensáis que ciertamente solo le interesaba narcotizarlos? ¿O por el contrario era algo que le traía sin cuidado, con tal de conseguir sus objetivos, que aparentemente eran solo económicos? ¿Qué opináis? Dejadme por favor vuestros comentarios. Y ahora vamos a pasar con nuestra frase. Hay varios tipos de ignorantes. El que asume no saber lo que debería saber, el que no sabe bien lo que sabe y el que sabe lo que no debería saber. Y ahora, como cada semana, como cada viernes, en vuestra radio amiga, Multicanal Radio, vamos a charlar con nuestros colaboradores, que siempre vienen a darnos una perspectiva actual de nuestros relatos semanales. ¿Qué tal, Fran? Hola, buenas tardes, Patricia. Pues muy liado dando esta batalla cultural cara a cara contra este feminismo misándrico, que no feminismo de equidad. Bueno, como bien sabéis, él es un padre alienado. Le podéis encontrar en las redes como ello, como un padre alienado. Y también, por supuesto, contamos con Rubén Espartano. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes a ti, Fran, a ti, Patri. Pues nada, sorprendiéndome una semana más, escuchándote relatar este caso ya pasado en el tiempo, pero que sigue poniendo los pelos de punta. Y bueno, ahora comentaremos, Fran y yo, unas cosillas. Sí. Bueno, me gustaría también comentar, siempre os digo que si queréis encontrarles, les podéis encontrar en Proyecto Parabellum, donde trabajan juntos, y también en Un Paso al Frente. Cuando terminemos de hablar de todo esto, me gustaría hablar con los oyentes. Quiero dejar hoy una persona que queremos darle un poquito de voz. Vamos a hablar de este tema y luego os pongo en antecedentes. Chicos, ¿qué opináis de este caso? ¿Qué es lo que más destacado veis? Bueno, pues como siempre digo y no me canso de repetir en multitud de ocasiones, la violencia es multifactorial y bidireccional, lógicamente, y aquí tenemos un buen ejemplo de ello. Una persona educada en una familia desestructurada totalmente analfabeta, que es un factor a tener en cuenta, pero no un factor determinante, ojo, totalmente llena de complejos, egoísta, vengativa y con una falta de humildad tan evidente que disfrazaba de caridad sus necesidades de tener que ser acogida o ayudada.
un perfil totalmente, como repetimos aquí, un perfil narcisista, Sí. pero es que lógicamente para llegar a estos extremos hay que tener patologías psicopáticas de esta índole. Pero bueno, narcisista, y es que además de ser narcisista, era una alienadora en toda regla, porque fíjate que a su hija, la mayor, a Sonia, acabó involucrándola cuando su niña, en cierto momento, incluso le llegó a decir, amenazándole, se lo voy a decir a papá. Claro, también es cierto que, bueno, no era muy legal esa niña ni tenía muy buenos sentimientos, porque obviamente estaba permitiendo que envenenaran a su padre y a su abuela. Está claro Lógicamente, que, perdona, está claro que hay veces que la maldad se hereda. No solo los rasgos físicos, los rasgos psicopáticos también se heredan muchos de ellos, ¿no? Ujú. Yo, como bien has dicho antes, también mientras estabas narrando, es una mujer acomplejada que, como muchas personas que tienen una pequeña o un pequeño defecto físico, parece que lo pagan con la sociedad y con seres que no tienen culpa de ello. La genética no tenemos culpa ninguno de lo que nos ha tocado, ¿no? Desgraciadamente esta mujer vivió en una época que ese tipo de estrabismo, de visquera o como queramos llamarlo, no se podía operar. Hoy en día hay mucha gente que se ha operado, actores famosos, personas normales y corrientes que tenían problemas, ese mismo tipo de problemas, pues hoy en día se operan sin ningún tipo de problema, ¿no? Ujú. Cualquier complejo de niño, pues es lo que decimos aquí, como bien ha dicho Fran, todos volvemos al jardín de la infancia y esta mujer tenía un rencor y un odio acumulado hacia esas personas que le rodeaban, porque seguramente se vería afectada por ese complejo de sus ojos y bueno, Sí. pues diría, pues el mundo lo pagará. sí, es un rasgo típico de este tipo de personas, como quería decir anteriormente, que lo que hacen es proyectar sus complejos y su inferioridad, que no es tal inferioridad, es algo suyo, es un complejo propio. Lo que hacen es proyectarlo hacia la sociedad como si los demás fuésemos culpables de ese problema. Lo que yo cada día, bueno, viendo cada caso, ¿no? Que vamos comentando cada semana, no sé, pero si os dais cuenta, cada persona que ha cometido un acto así tan salvaje, envenenamientos, asesinatos y tal, sienten como un poco de inferioridad y es como que tienen que apagar a los demás o tienen que toda esa rabia eh, volcarla sobre el resto. O sea, se vuelven carentes de sentimientos, no sé, esta mujer no tenía realmente ni cariño hacia sus hijos, no le importaba nada. Rasgo claramente psicopático. Vamos a recordar que durante el relato he podido tomar ciertas notas y una de ellas que me llama mucho la atención, carente de falta de escrúpulos total, que intenta hasta cobrar una indemnización Sí, del propio asesinato que ella asesina a su marido. sí, sí, sí. Y aún así intenta cobrar una indemnización por ello. Claro, intenta sacar partido diciendo que es que la ambulancia Sí, no, bueno, no llegó a tiempo. lo que venimos diciendo siempre, que son personas que intentan sacar provecho de su propia maldad, solo les interesan ellos, Sí. conseguir sus objetivos, sus planes, y todo lo demás somos meros peones en una mesa de ajedrez que somos totalmente arriesgables, sustituibles y Sí, eliminables. sí, sí, lo que hemos hablado siempre, Fran. Eh, los psicópatas consideran a las demás personas como herramientas, ni siquiera nos ven como personas. Saben simular bien lo que son los sentimientos, no lo sienten, pero sí saben, porque se han mimetizado con su entorno, de cómo demostrar o aparentar unos sentimientos que los tienen las personas que somos normales o más normales que ellos, y ellos conviven en ese tipo de mimetización con el resto de las personas. Y si llega el momento de prescindir de nosotros, pues prescinden, simple y llanamente. Pues si me lo tengo que quitar de en medio, me lo quito. Le Sí. pongo su veneno en la comida y ya veré cómo me busco la vida, le pido dinero. De todas maneras, hay un rasgo que a mí me sorprende mucho de esta mujer, que inclusive lo decía la policía cuando la detuvo, que era
cuando investigó en el barrio decían que era extremadamente avara. Era una Sí, sí. persona, era Y muy avara. conflictiva, había tenido Sí, problemas con sí, muchísima gente en el sí, barrio. sí, por lo visto, sin antecedentes, porque no tenía antecedentes. No, Una no. cosa curiosa también, una persona extremadamente conflictiva, la típica barrio bajera que todos sabemos que sería esta mujer, ¿no? Mm, Y sí, que daba problemas a todo trapo, a diestro y siniestro en sí, toda la sí, comunidad. totalmente. Una cosa que me gustaría a mí comentar, porque cuando yo estuve, bueno, pues investigando un poquito sobre este tema, viendo cuando le hacen el estudio psicológico, ¿no? El perfil, ¿no? Psiquiátrico y tal, mira sus rasgos, muestra eso, que es una persona totalmente carente de sentimientos hacia nada, o sea, hacia nadie. Y me puse a investigar un poquito qué es esto, en psicología se llama alesitimia. No sé si lo he pronunciado bien, pero se llama alesitimia y pues es un trastorno que en psicología se denomina pues a una persona carente de sentimientos y con una clara falta de emociones. Y estaba claro que esta mujer, esta patología, está claro bueno, que la tenía, es obvio. Y luego, bueno, pues el niño pequeño sí que es cierto que obviamente, ¿qué podemos decir? Pues nada, lo que hacía la madre era lo que había visto toda la vida y si la madre le hacía ver que era la única forma de ganar dinero y de salir adelante, pues el niño seguía a su madre. Pero la mayor, la niña mayor, ya tenía conciencia como para saber lo que estaba haciendo y no haber, bueno, Sí. Bueno, pero pues alarmado. esto sigue una línea cronológica de continuidad en la cual pues ella es, entre comillas, víctima de una mala educación en una familia desestructurada con un padre alcohólico, se junta a su vez con una pareja que también es alcohólica y es como que se repite un poquito esa herida familiar con la hija también, pues no conoce otra cosa, solo conozco esto, pues es la continuidad de la educación, de la mala educación en este caso. Mm, sí, lo que es muy sorprendente, yo siempre digo que la gente de antes, la gente mayor, tiene una inteligencia y tiene una intuición, como la suegra había calado a la perfección a, pues eso, a Margarita, ¿no? No, gente que se la ve venir, menos la víctima, Sí. las víctimas de un narcisista, menos la víctima, al final todo el entorno lo ve venir. Claro, en este caso también hay que decir que la víctima, Luis, era un hombre con un problema de adicción muy grande. Muy grande, muy Exacto, grande. muy medicado, porque estaba medicado por completo, más lo que le medicaba ella y le añadía, ¿no? El condimento que le echaba ella. Es decir, o sea, es que no era yo creo que era un hombre que no era consciente ni de su propio ser, de lo que hacía ni de lo que nada, porque tenía que ser un ente. De hecho, o sea, su deterioro fue algo Yo creo que brutal. esta mujer, como bien has dicho antes, conoció a este hombre, se casaron muy rápido, claro. Ella con su defecto físico diría, este o ninguno, ¿sabes? Exactamente, sí, sí. Sí, al Sí. final Y este tipo de personas al final lo que hacen es buscar un proveedor, no buscan sí, pues una persona con la que estés a gusto o alguien que sea afín sí. a ti o que podáis compartir algo. Buscan De a to- alguien que le provea y poco a Mm. poco va tirando la cuerda hasta que ese proveedor sigue siendo proveedor, pero se convierte pues, en un apéndice más o en una Hasta que como llega a ser molestia, cuando ya... sumisa Exactamente. a este narcisistas. Claro, Exactamente. el problema está en cuando ya le estorba y ve que es un alcohólico, seguramente los alcohólicos tienen muchas veces brotes de violencia, etc, etc. Esta se cansaría y diría, pues este me lo quito de en medio como sea, ¿vale? Pero vamos, al final la finalidad era buscar el dinero. Si es Sí, que, sí, el tema como hemos económico. visto en casos anteriores, o en la mayoría de ellos, uno de los grandes impulsores de este tipo de casos es el dinero y el vivir en una condición social en la cual tú no has nacido y no sabes cómo alcanzarla. Si no es por medio precisamente de este tipo, ¿no? Sí, Sí, como vienes comentando de casos anteriores, todos estos casos es algo muy común, si os venís fijando, de quitarse de en medio
a la gente le estorba la mayoría de los casos familiares. O sea, desde el primer caso que empezamos a tratar aquí en Multicanal Radio, en La Sombra de la Luz, que fue Francisca Ballesteros, Paquita Ballesteros. Que le estorbaba a su familia, hasta este caso, la gran mayoría de casos han sido parejas o familiares que le estorbaban para hacer la vida que ellos querían hacer, que ellas querían hacer en este caso. Sí, así es. Un dato curioso que, mira que en la zona le conocían bien, sabía que era una mujer conflictiva, problemática y tal, y aún así iba haciendo amistad, pero claro, es que ya tenía muy calada la gente. Y iba en busca de gente solitaria, gente como un poco apartada, gente mayor. Yo creo que buscaba muy bien el perfil donde acercarse. Y como, luego, pues, como buena psicópata narcisista. claro, y siempre por la pena. Sí. Claro, lo que hemos comentado ya en otra ocasión. El love bombing no tiene que ser, el bombardeo de amor no tiene que ser solo por una pareja. Una característica muy, muy marcada de esta gente es que hace amistades muy rápido. Sí. O sea, llega a hacer amistades súper estrechas rápidamente y se enemista también muy rápidamente. Claro, normal. Porque en el momento que la gente cala a la persona, pues aparta de ella, como es obvio. Y bueno, chicos, ¿queréis aportar algún dato más sobre este tema? A mí me gustaría aportar algo fuera del tema, fuera de este caso, si me das tu permiso. Sí, por supuesto. Pues tenemos una persona, un gran luchador contra esta ideología de género, se llama Sergio, el cual ha sido víctima también de una persona que ha hecho algo, no le ha quitado a él de en medio, pero de alguna manera le ha arrebatado la vida. Porque le lleva apartando de su pequeña 3 años. Una pequeña que, bueno, yo que he tenido la suerte de ver pruebas, vídeos, fotos y tal, era una relación de un padre y una hija extraordinaria, la cual han roto con una bola de plata. Vamos a dejarlo ahí. Cada uno que tenga curiosidad que busque lo que es una bola de plata. Es algo terrible, es lo más doloroso que se le puede hacer a un padre. Y el problema de Sergio es que la justicia es muy cara y lleva mucho dinero invertido. Llora muy lenta. Una vez más, y muy cara lenta. y muy lenta. Y ahora lo cual encarece más. Perdona. Y ahora una vez más, y después de 3 años, tiene que ir de nuevo a la audiencia, con lo que conlleva el gasto de abogacía, procuradores y demás. Y le faltan, de los muchos pagos que ha hecho ya 3 pagos parciales de 4.000 euros masiva, para completar este pago completo a los abogados. Y entre unos cuantos amigos le hemos organizado una recogida de fondos en la cual el que esté dispuesto o empatice con la causa puede colaborar. Dejaremos los enlaces necesarios para que quiera pueda entrar, documentarse el caso al completo y, si lo desea y lo tiene a bien, colaborar con 1 euro, 2, compartiendo, lo que eso sí que es gratis. Y por favor, no solo es ayudar a Sergio, es ayudar a esa niña que le están arrebatando el cariño de su padre, y eso es algo que no hay derecho y que está recogido como un maltrato infantil en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Creo que era nuestro deber, puesto que creo que la gente que nos sigue sabe que nosotros pues colaboramos ayudando, ¿no?, a víctimas. Sabemos cuál es la lucha de Sergio desde hace mucho tiempo, la conocemos bien y nos veíamos en el deber moral de simplemente compartirlo. Hay gente que obviamente económicamente no va a poder ayudar y no pasa absolutamente nada. Se puede ayudar de muchas formas, compartiendo, que hoy es Sergio, pero mañana ese Sergio puede ser el hijo de cualquier persona, el hermano de cualquier mujer, el padre de cualquier hija y el nuevo marido, nueva pareja de cualquier mujer. Entonces, que solo decir que no estamos libres de nada de lo que le está ocurriendo a Sergio y que estamos en desventaja. Tenemos que dar un paso al frente y seguir luchando cada día porque
se ha hecho una quema de brujas con ellos, con los hombres. Es lo que se está haciendo. Entonces, bueno, por norma general yo nunca hablo de estos temas, yo nunca me meto tan específicamente a hablar, pero tenía que pedir ayuda para él. Me veo bueno, pues en el deber moral. Sergio, bien, como bien te dijimos, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte. No estás solo. Y bueno, pues decir a los oyentes que si estáis, por favor, un poquito en esta causa, os veis no identificados, sentís que realmente están haciéndose muy injustas estas leyes, que es así, es evidente, pues nada, os pedimos colaboración y quien pueda y quien no, pues muchísimas gracias por escucharnos. Seguiremos dando la batalla cada día, cada semana. Damos las gracias a Multicanal Radio por darnos voz. Y bueno, Rubén, te doy Pues nada, paso para que... yo quiero abreviar porque el tiempo es oro y más en la radio. Y quería corroborar todo lo que habéis dicho los dos, pero aparte de intentar ayudar a Sergio como sea, yo hablo con él todos los días, le mando un ánimo y simplemente quería decirte que no estás solo, espartano. Sabemos cómo quieres a tu hija, se denota en la mirada ese cariño, ese afecto que tanto tú como tu hija procesáis y que espero fervientemente que en estos 20 días escasos que te quedan puedas salir triunfante y en breve puedas abrazar a tu hija y que todos lo veamos. Y espero abrazarte yo a ti personalmente el día 25. Sergio, estamos contigo. No estás solo. No estás solo en esta lucha. No estás solo, Sergio, no lo estás. Desde aquí, desde Multicanal Radio, os mandamos un beso muy grande. Os emplazamos para la semana que viene. Un abrazo. Feliz tarde.